Buenas tardes, somos el grupo número 1 conformado en orden de aparición por Jenny Paola Yurcani Martínez, Julián Fernando Reyes López, Nelson Enrique Cortés Cortés y quienes habla Johnny Fabián Jiménez Poveda, quienes pondremos el tema superestructuras de los puentes. Las superestructuras. Las superestructuras o tableros son la parte del puente que recibe directamente la carga viva. La comprenden todos los elementos superiores del puente, tales como las riostras, las vigas, las calzadas, los andenes, bordillos y barandas. Las superestructuras de un puente pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Entonces, dependiendo del material de su construcción, ya sea madera, acero, concreto, dependiendo del tipo de claro, de la forma estructural, de la longitud del largo, de las características de las trayectorias de carga y la posición en que se encuentra. Los tipos de superestructuras en este caso serían losa de viga en concreto, losas macizas, vigas en acero y losas de concreto, puentes en arco, losas y vigas prefabricadas, puentes en arco inferior en ladrillo, puentes de armadura, puentes en arco inferior en acero, puentes en arco inferior en concreto, puentes de arco inferior en piedra, los Bosculver, las vigas en T o en I, las vigas cajón, los arcos superiores en concreto reforzado y los puentes en arco inferior de concreto sin refuerzo. Bueno, compañeros, ahorita vamos a continuar en la tipología de los puentes con respecto a la superestructura. Lo más importante aquí es que estos se clasifican según sus materiales. Entonces podemos encontrar las superestructuras de concreto, donde abarca las vigas, las losas y cajones, y las superestructuras mixtas y las metálicas. Aquí podemos ver una imagen en donde se pueden ver las principales partes de un puente y podemos ver que la superestructura es donde va a pasar pues, las cargas vivas del proyecto. Entonces aquí empezamos a desglosar cada una de ellas. Podemos encontrar la superestructura de vigas. Estas suelen ser prefabricadas y generalmente se trata de elementos pretensados. En estas existen diversos tipos de viga. Las más frecuentes, las que podemos encontrar, son las denominadas sección doble T y de sección tipo artesa. Este tipo de construcciones no requiere siempre la superestructura, lo que permite poder ejecutar las obras sobre vías existentes. El rango de luces óptimos para un claro de este tipo de superestructura de vigas está entre los 15 y 40 metros. En la superestructura de tipo losa son generalmente una solución constructiva más flexible, ya que permite adaptar a las condiciones del trazo y además, debido a su mayor esbeltez, también soluciona el problema del gabilo vertical. Habitualmente estas estructuras son construidas en situ, lo que permite que estructuralmente se proyecten como estructuras continuas. Aquí podemos encontrar dos tipologías. Las más comunes son la superestructura maciza o aligrada. En este caso, el rango de luces para un claro de este tipo de superestructura de losas, cuando son de concreto armado, alcanzan hasta los 18 metros, mientras que cuando se hacen losas de concreto postensado, puede alcanzar hasta los 45 metros. Aquí podemos ver una imagen en donde los tipos de secciones de losas que se utilizan para la construcción de este tipo de puentes. En este tipo, sección tipo cajón, se presentan una o más celdas. Esta forma una losa inferior, dos almas laterales generalmente algo inclinadas respecto a la vertical y una losa superior que se prolonga en voladizo por fuera de la propia sección del cajón. El rango óptimo de utilización cuando la sección es de canto constante de 35-80 metros, alcanzando luces hasta de 200 metros, cuando se trata de soluciones de canto variable. En realidad, este tipo de estructura, el rango habitual de utilización depende del método constructivo que se vaya a utilizar. Aquí igualmente podemos ver en esta imagen los tipos de cajones que se pueden presentar en este tipo de secciones. En las estructuras mixtas se pueden ver que se añaden algunas ventajas
De las estructuras prefabricadas, las de un peso propio reducido y unos cantos que pueden ser inferiores a los de soluciones análogas en concreto. Una desventaja es que requieren un mantenimiento para asegurar la protección contra la corrosión, con lo cual su costo conjunto de ejecución más mantenimiento suele ser superior al de las estructuras de concreto. Las dos tipologías más habituales de superestructura constan de vigas doble T metálicas o la solución con uno o más cajones metálicos con losa superior de concreto armado. El rango habitual de luces para la utilización está entre 30 y 70 metros para las estructuras de tipo cajón y para las de tipo viga se encuentra entre 20 y 60. Existen diferentes tipos de soluciones para construir superestructuras utilizando como material el concreto, combinándolo con acero de refuerzo o con armadura pretensado. Aquí podemos ver dos imágenes en donde se utiliza este tipo de estructuras, en donde se combina una parte metálica y una parte de concreto. En las superestructuras metálicas, estas pueden ser de vigas de almayena o de celosías, que son como un tipo panel. Es una tipología utilizada más frecuentemente en épocas pasadas en puentes de ferrocarril de luces medias. Ambas soluciones se completan con la disposición de una losa superior que generalmente se construye en concreto armado, pero en algunos casos se resuelve con un entramado metálico y chapas, unas losas de acero, para conformar la superficie de rodadura o de soporte de la superestructura para la vía. Por último, podemos encontrar dentro de las anteriores clasificaciones que vimos, pues podemos encontrar las superestructuras de tipo arco. En este tipo de puentes tiene como estructura apoyo, obviamente por su nombre lo indica, un apoyo en un arco, generalmente mediante una sección de concreto armado, ya que su diseño depende al de una pieza con compresiones predominantes. Esta solución solo es aplicable cuando las características del terreno permiten cimentar el arco de forma que los importantes esfuerzos horizontales que transmiten sean admisibles. Podemos encontrar los puentes atirantados y los puentes colgantes. Aquí podemos ver una imagen, es el puente colgante de Occidente en Antioquia. Y esta sería como la tipología en los puentes en la parte de su superestructura. Muchas gracias. Paso a paso del sistema constructivo. El análisis del diseño y proceso constructivo de un puente busca describir todas aquellas variables que interfieren y que se deben tomar en cuenta a la hora de planificar la construcción de una obra como esta. El proceso constructivo podrá variar en función de múltiples condiciones, por lo que solo se presenta a modo indicativo el más habitual. Para los puentes tenemos diferentes partes, las cuales son los componentes que corresponden a la infraestructura, la superestructura y las obras de accesorias. Paso a paso el sistema constructivo. Para los diversos puentes tenemos los siguientes pasos constructivos en sus diferentes sistemas. Hablemos de un tablero in situ, hablamos de tablero de puentes arco, tableros prefabricados, tableros constructivos por vanos sucesivos, tableros ejecutados por voladizos sucesivos, tableros de puentes empujados, tableros de puentes atirantados y colgantes. Tableros in situ. La construcción mediante cimbras en este método tradicional más utilizado. Originalmente las estructuras que conforman las cimbras se realizan con madera, aunque en la actualidad se realizan elementos metálicos para su ejecución. Tableros prefabricados. La construcción de tableros prefabricados es una construcción mixta que combina la utilización de efectos prefabricados como vigas y prelosas con la ejecución de las losas parcialmente in situ. Tableros construidos por vanos sucesivos. Para la construcción de tableros ejecutados por vanos sucesivos pueden emplearse cimbras desmontables, cimbras trasladables o cimbras autolanzables, siendo las últimas las que se utilizan en la actualidad. Tableros ejecutados por voladizos sucesivos. Tableros con dovelas ejecutadas in situ. A medida que se van construyendo nuevas dovelas, estas se usan mediante cables y postensados que van uniendo dovelas de ambos extremos del puente. Tableros con dovelas prefabricadas. La construcción mediante voladizos sucesivos utilizando dovelas prefabricadas presenta una serie de ventajas como la que
como una mejor calidad de las características geométricas, mecánicas y resistentes del hormigón, reduciendo las deformaciones debido a la retracción y fluencia del hormigón. Tableros de puentes empujados. El procedimiento de ejecución consiste en la construcción de un tramo de 15 a 20 metros de longitud de tablero que una vez tensado es empujado hacia adelante mediante gatos hidráulicos dispuestos para tal fin. Tableros de puentes atirantados y colgantes. Este sistema permite tanto la construcción del tablero por dovelas fabricadas en situ como mediante el uso de elementos prefabricados. El proceso constructivo es similar al ya comentado en los puentes construidos por voladizos sucesivos, con la salvedad de que en este caso se agrega una tarea al final de la fase consistente en el montaje y puesta en tensión de los tirantes. Tableros de puentes arco. Existen diversos métodos para la construcción de los puentes arco, como el ejemplo la utilización de cimbras, la construcción de autocimbras, la ejecución mediante voladizos sucesivos e inclusión y rotación del arco horizontal o vertical una vez construido. Ejemplos de superestructuras. La megaestructura de 3,2 kilómetros es más alta que la Torre Colpatria y que la Estatua de Libertad en Nueva York. Las pruebas de carga fueron a 5 fases para que se utilizaron 32 camiones soportando 920 toneladas. Es catalogado como uno de los puentes con tablero de mayor anchura de Latinoamérica, con 38,10 metros de ancho, en los que se encuentran 2 calzadas de 3 carriles cada una, y así como pasarelas peatonales y ciclorruta, y cuenta con ramales de entrada y salida al corredor portuario. Más de 33.000 toneladas de acero se utilizaron en el proceso constructivo de toda la estructura del puente y 176.534 metros cúbicos de concreto. El reto más grande fue la construcción de los pilotes, lo que implicó desarrollo a gran escala apoyados por remolcadores y barcazas en los cuales se disponían los equipos de perforación que metieron a 55 metros de profundidad los cimientos de los pilotes, los de mayor longitud del país, de 2,80 metros de diámetro para un total de 12.921 metros de pilotes. La longitud del tramo atirantado es de 800 metros, uno de los atirantados más largos de Colombia, y los pilones que soportan esta área son los más altos, con una longitud de 131 metros, medidos a partir de la base del encepado en el que se utilizaron 44.200 metros cúbicos de concreto. Viaducto de la Virgen. El viaducto tiene una extensión de 5,4 kilómetros de largo, incluyendo el puente de retorno. Es el más largo de Colombia y el tercero en Latinoamérica. Para evitar una afectación monumental sobre la Ciénaga de la Virgen y asfixiar este ecosistema acuático, los ingenieros planearon una estructura de 774 pilotes, 384 vigas y 129 cabezales prefabricados en hormigón de alta resistencia. Este diseño les permitió elevar el viaducto 7 metros sobre las aguas de la ciénaga y mantener la integridad ecológica. El proyecto tardó 26 meses en ser construido y culminó 4 meses antes de lo previsto, convirtiéndose en un hito de la historia de la ingeniería colombiana gracias a la implementación del sistema Top-Down, método constructivo que empleó un equipo especial de montaje, que consiste en 2 vigas lanzadoras de 650 toneladas de peso cada una, que se emplearon para anclar los pilotes, instalar las vigas cabezales y fundir vigas aéreas y el tablero superior. Puente Viaducto Balseadero. El viaducto Balseadero, el tercero más largo del país, comunica los municipios de Garzón y El Agrado en el Huila. Tiene 1,7 kilómetros de longitud, 1.708 metros exactamente. Construido para el llenado del embalse del Quimbo, comprende un carril por cada sentido y un andén de 80 centímetros de ancho para el uso peatonal. Cuenta con una capacidad de carga de 52 toneladas y está pensado para proporcionar la máxima seguridad y resistencia. Cuenta con un total de 57 apoyos realizados con parejas de pilotes y vigas cabezales, y la sección central, columnas cuadradas a patas y pilotes. Su construcción se ha llevado a cabo mediante voladizos sucesivos de unos 600 metros de longitud y empleando vigas reforzadas y condensadas para la construcción del tablero. Puente Isgaura. El puente Isgaura, con más de 680 metros de longitud y 148 metros de altura, es considerado el puente más alto de Colombia.
Facilita la conexión entre la vía Bucaramanga-Santa Marta con la vía Bogotá y Cúcuta. Este puente atirantado cuenta con una luz central de 330 metros, luces de acompañamiento de 125 metros y un viaducto de acceso en concreto compuesto por dos luces de 36.5 metros, dos torres centrales de alturas de 100,83 metros, pila número 3, y 103.7 metros, pila número 4, incluidas las zapatas. Su estructura cuenta con tirantes en tablero cada 10 metros para un total de 128 tirantes. Sección de dos vigas laterales aligeradas de un ancho de 13,7 metros y un cantón de 1,50 metros. Una torre retenida postensada en vertical pila 2 de 45.1 metros y una pila intermedia pila 1 de 27 metros. Entre los vanos de acceso acompañados de los correspondientes accesos y de las obras de estabilización de taludes requeridas en cada uno de ellos. Puente del Tigre 2. Se ubica en Gualanday, Tolima, afrontando retos como la construcción del tablero a 84 metros de altura y 11 metros de ancho, uno de los más altos del país, de una longitud de 760 metros lineales. Las vigas de la superestructura están constituidas por una viga continua de sección cajón con altura variable entre las caras de las pilas y el centro de las luces. La superestructura fue diseñada para ser construida por el método de voladizos sucesivos con dovelas fundidas in situ sobre carros de avance convencional. El viaducto se cimentó sobre caissons cimentados en el substrato rocoso. Y con esto hoy terminaba la exposición. Muchas gracias.